Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Recientemente, el Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga y la firma encuestadora Yanjas presentaron hoy lunes 9 de septiembre los resultados de la segunda encuesta Sabemos la Opinión Ciudadana. Esta encuesta, que fue realizada entre el 16 y el 24 de agosto, tiene una muestra de 700 personas en las 5 principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. ¿Qué midió? Es la pregunta que le vamos a trasladar a nuestro invitado de esta tarde. Se trata del doctor Carlos Augusto Chacón. Él es el director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría. Doctor Chacón, bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenas tardes. Andrés, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos ve y nos escucha hasta ahora. En primer lugar, antes de entrar en analizar los resultados de esta encuesta particular, cuéntenos cómo es esta alianza que tienen ustedes con Yanjas y que se llama La Opinión Ciudadana. Andrés, muchas gracias. Mira, nosotros en el Instituto de Ciencia Política trabajamos para incidir en defensa de dos temas o asuntos que son fundamentales: la libertad económica y la democracia liberal. Y lo hacemos en temas económicos, políticos y de seguridad. Y una de las cosas que nosotros hacemos permanentemente como centro de pensamiento es participar en el debate político. Y nos parece muy importante conocer la percepción de los ciudadanos sobre los temas del país, con el fin de que nuestras propuestas pues estén fundamentadas también de cara a las necesidades, a los dolores y a las expectativas de los ciudadanos. Por eso quisimos empezar a hacer este programa con Sabemos, con una encuesta, como un instrumento de medición, con una firma encuestadora tan prestigiosa como Yanjas, con el fin de ir nutriendo precisamente nuestro trabajo como centro de pensamiento, pero también mostrarle a la opinión pública en qué están algunos temas que muchas veces las encuestas no preguntan. Como has visto en estos dos números, hay preguntas que no suelen hacerse en otras encuestas, o firmas encuestadoras no las hacen regularmente. Ahora sí, entremos al detalle de la encuesta. ¿Qué encontró la encuesta en cuanto a la percepción del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, primero, la aprobación en la forma de conducción del gobierno pues disminuyó un poco, de 30% en julio a 29% en agosto. Sigue la desaprobación en un 49%, lo que un poco contrasta también con otras encuestas que se han hecho en el país, y es que más o menos la aprobación del presidente está entre un 29 y un 30%. Y en el tema de confianza, que es, digamos, que es muy llamativo, 72% de los encuestados no confían en el gobierno Petro. Es un tema muy importante para nosotros. Si tú te fijas, nuestras dos encuestas se han enfocado en ese tema de la confianza, y quisimos preguntar luego de 2 años de la gestión del presidente Petro si la gente confía o desconfía, y el 72% confía menos que hace 2 años en el presidente Petro. En gran medida es muy probable por todo lo que ha estado pasando en este tiempo, las confrontaciones del presidente con diferentes sectores, con los medios de comunicación, los empresarios, las cortes, el Congreso, los órganos de control, los cambios en la agenda política, las crisis institucionales y por supuesto los escándalos de corrupción que siempre a todo gobierno lo afectan. Y esa, digamos, entendido, digamos, el punto en cuanto a por qué la gente ha bajado su nivel de confianza, ¿eso puede tener incidencia, digamos, en el resto del gobierno? ¿Es posible que ese indicador pueda aumentar, que la gente vuelva a recuperar la confianza en el gobierno Petro? ¿Y qué tendría que hacer el gobierno para recuperarla? Pues eso dependerá de lo que empiece a hacer. Otra de las preguntas que está en la encuesta es por qué la gente cree que al gobierno le ha costado tanto la gestión, y en gran medida la gente ve, por ejemplo, que es falta de capacidad de los funcionarios. Es decir, la gente está viendo que el gobierno no está funcionando bien, no ejecutan el presupuesto, no cumplen con lo que prometieron, la agenda permanente de cambios. Otra de las preguntas también de la encuesta tiene que ver con eso. Si la gente es más favorable a una agenda de cambios permanentes o a una agenda estable, la gente prefiere una agenda estable, y este gobierno ha optado por una agenda de muchos temas: reformas políticas, reformas sociales, negociaciones de paz, conversaciones, discusiones con todos los sectores. ¿Qué tiene que hacer? Pues obviamente enderezar el camino y empezar a responder a las necesidades de la gente. Es que aquí estas encuestas se centran en las personas, y hay 2 temas que le preocupan mucho a las personas en este momento, de acuerdo a la encuesta anterior a esta: es la economía, la situación de sus ingresos, y el segundo, el tema de la seguridad. La gente quiere que el gobierno le preste más atención a los temas de seguridad, porque hay una percepción sobre la situación de seguridad que pone en evidencia la grave situación que estamos viviendo. Hay una pregunta muy interesante que hace en la encuesta, y es si con la reelección Gustavo Petro lograría o no el cambio que propone. ¿Qué resultados dio esa pregunta?
69% cree que no lo lograría. Y de alguna manera quisimos preguntarlo porque hay sectores dentro del petrismo que están hablando de que se necesita un segundo mandato del presidente para lograrlo. Y en efecto, cuando uno pregunta, pues la gente no ve que, así lo reelijan, no ve que esa reelección sirva para lograr el cambio que ellos están proponiendo. Sí, pasemos ahora al tema empresarial. Llama mucho la atención resultados como la calificación que le da los encuestados a la gestión del gobierno en esa materia, en cómo ven la economía, cómo ve el empleo, que son sectores más afectados. ¿Qué encontró la encuesta? Situación económica y empleo pues sigue deteriorándose. En julio, por ejemplo, la situación económica de las personas y su familia era del 34% entre muy buena y buena. En este momento es del 30% en agosto. Lo mismo sucede con la situación económica de las empresas. Pasó del 29 en julio al 27 en agosto. Y tal vez la que tiene un cambio más significativo es la situación del empleo en el país, que pasó del 29 al 11%. Es decir, la gente está muy preocupada por su situación económica y por el empleo. Director, una frase con la que crecimos muchos cuando estudiamos derecho, ciencias políticas, era aquella que decía, el país va mal, pero la economía va bien. ¿Eso en este gobierno tiene vigencia o no la tiene? No la tiene, la economía no va bien, la seguridad no va bien y son problemas que están afectando a la gente en su día a día y eso hace que la gente desconfíe del gobierno, sea crítica del gobierno y esté esperando que haya soluciones a sus problemas. Otro punto que analizan ustedes es el tema de los empresarios y es la relación de los empresarios no solamente con la economía, sino también con la política. Algunos consideran que los empresarios deberían tener un papel más protagónico en el debate político. ¿Qué hallaron en la encuesta? Este es uno de los hallazgos más importantes. Quisimos preguntar si realmente la gente consideraba o estaba de acuerdo que el empresariado debe participar más en el debate político. Y el 84% de los encuestados está de acuerdo con que los empresarios participen más en ese debate, en la discusión de los temas del país, en la búsqueda de soluciones, lo cual es muy importante porque pone nuevamente el énfasis en el sector privado como un gran agente de la discusión y la conversación política y de política pública que se requiere en el país. Uno de los temas que se nos quedaba en el tintero es la reactivación económica y esta pregunta la traigo a colación porque actualmente el Congreso debate el presupuesto del año entrante, el cual tiene serios problemas de financiación. O sea, habla de que está desfinanciado a 12 billones de pesos y preguntan, la pregunta que ustedes hicieron, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para reactivar la economía? Llama mucho la atención el de generar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas, es decir, de alguna manera bajar los impuestos a este renglón de la economía. ¿Cómo complementa esa respuesta con lo que ustedes hallaron en otro tipo de medidas? Las otras medidas pues están orientadas desde la percepción de los ciudadanos a reducir también las tasas de interés, atraer la inversión privada al país para generar confianza en el mercado, invertir en infraestructura, impulsar al sector privado mediante una reducción de impuestos generales. Es decir, que el tema de las medidas que la gente favorece de bajar impuestos, de atraer inversión, de que sea el sector privado el que jalone esa reactivación económica con una de las preguntas que era que el 57% estaba de acuerdo, contrasta también con la otra pregunta sobre más del 60% considera que son las normas y las regulaciones del gobierno, y que eso pues tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento en la agenda política del país, y es que el gobierno tramita una reforma laboral que claramente agravará la situación de esas barreras que ya existen, de esa inflexibilidad del mercado laboral producto de esas normas y regulaciones, y que el gobierno debería también entender, como lo está entendiendo la gente, que para que haya más empleo tiene que bajar esas cargas tan altas que impiden que haya más formalización. Director, finalmente la encuesta revela unos temas electorales que llaman mucho la atención, sobre todo, creería en mi opinión que el más importante de todo es que el 69% dice que Colombia ya está preparada para elegir una mujer presidente. ¿Usted qué análisis hace de esta respuesta? Lo más importante de la encuesta es que rompe paradigmas sobre el hecho de que ya el país está preparado. Los dos datos más significativos son Barranquilla con un 77% y los jóvenes entre 18 y 24 años con un 74%. Esto es muy representativo porque de alguna manera pone en evidencia que ya el país indudablemente está considerando algunas de las candidatas como posibles figuras presidenciales. Pero la encuesta no pregunta por nombres. ¿Por qué omitieron esa pregunta? Porque no nos queríamos enfocar en nombres porque no es una encuesta electoral, pero sí preguntamos por perfiles. Y si te das cuenta, en la encuesta se pregunta por cuál de los perfiles, de los siguientes perfiles, le confiaría la presidencia.
una persona con más experiencia 75%, un empresario 59%, un joven con experiencia política 57%, un académico 55%, un exmilitar 29% y un periodista 26%. Entonces quisimos preguntar si estamos preparados para una mujer 69% y luego por perfiles, siendo una persona con más experiencia política. Por último, el tema de los expresidentes. A los expresidentes siempre le va mal en las encuestas, no solamente en esta, sino en todas. Lo que sorprende es que de entre todos, el que sigue manteniendo mejor imagen positiva es el expresidente Álvaro Uribe. Así es, siendo Medellín la ciudad donde tiene mayor imagen positiva y Barranquilla es una de las ciudades donde más personas tienen imagen positiva de casi todos los expresidentes, Iván Duque, César Gaviria, Andrés Pastrana. Y claro, en el caso del expresidente Uribe, el rango de edad entre 45 y 54 años con un 50% es tal vez el que tiene una imagen más favorable del expresidente. Director, ¿algo más que quisiera agregar? No, invitarlos a seguir consultando. Sabemos, hay otras preguntas bien interesantes que nos parece importante que la ciudadanía pues las revise, las conozca y las contraste también con sus propias percepciones. La idea de esto es generar conocimiento conjunto entre distintos sectores para poder entendernos mejor como país y como sociedad. Que tengan un buen resto de tarde. Muchas gracias, Andrés. Igualmente para ti.